El gran salón de la estación de Consejo Galáctico, Nexus 7, bullía con el murmullo de las conversaciones. Seres de toda la galaxia se movían en pequeños grupos, sus extrañas formas creando un arcoíris viviente de colores y siluetas. Algunos flotaban, otros caminaban sobre un número de piernas que variaba de 2 a 12, y unos pocos simplemente existían como nubes de gas brillante que palpitaban al ritmo de sus pensamientos. La embajadora Sara Chen estaba de pie cerca de los grandes ventanales que mostraban las estrellas infinitas en el exterior. Sostenía una copa de algo que sabía casi como el vino de la Tierra, aunque provenía de un planeta a 3000 años luz de distancia. La mujer humana vestía un sencillo vestido negro que parecía simple junto a las elaboradas túnicas y campos de energía que otros diplomáticos preferían. Pero lo que la hacía destacar eran las dos figuras que estaban a su lado. El coronel Martínez y el sargento Kim vestían sus uniformes de gala, pero incluso con ropa formal, sus armas eran visibles. Pistolas de energía colgaban a sus costados, y el suave brillo de los escudos personales parpadeaba a su alrededor como halos apenas visibles. Sus ojos se movían constantemente, observando a la multitud, revisando las salidas, notando a cada ser que se acercaba demasiado a su embajadora. Esto era normal para los humanos. Cada diplomático, comerciante visitante humano en la galaxia portaba armas y traía guardias. Había sido así durante los 3 meses desde que la Tierra se unió a la Federación Galáctica. Al principio, las otras especies habían pensado que era solo precaución en un entorno nuevo. Ahora, comenzaban a preocuparse. Un suave sonido de campana hizo que Sara se girara. El embajador Stri de la hegemonía Beltar se acercaba, su cuerpo de cristal capturando la luz de las estrellas del exterior. Los Beltar parecían gemas vivientes, hermosos y delicados, con pensamientos que se movían a través de sus formas transparentes como relámpagos de colores. «Embajadora Chen», dijo Strie, sus palabras provenientes de un pequeño dispositivo que convertía sus vibraciones cristalinas en habla humana. «¿Puedo hablar un momento con usted?» Sara sonrió y asintió. «Por supuesto, embajador. ¿Qué tiene en mente?» La forma de cristal de Strie parpadeó con una nerviosa luz púrpura. «Es un asunto delicado. Muchos de los miembros del Consejo han estado hablando. Estamos preocupados por sus medidas de seguridad». «¿Mi seguridad?» Sara miró al coronel Martínez, quien se acercó un paso más pero mantuvo una expresión neutral. «¿Hay alguna amenaza de la que deba saber?» «No, dijo Strie rápidamente, sus colores cambiando un azul de disculpa. «La amenaza que nos preocupa proviene de su gente. ¿Por qué los humanos traen tantas armas a reuniones pacíficas? Sus guardias llevan suficiente poder de fuego para librar una pequeña guerra. No confían en la protección de la Federación». La conversación a su alrededor comenzó a disminuir. Otros seres se giraron para escuchar. Sus diversas formas de curiosidad eran evidentes. Los Katara, que parecían pájaros gigantes con plumas de arcoíris, detuvieron su parloteo musical. Los Nepilim, nubes vivientes de gas y energía, pulsaron con colores de interés. Incluso los señores de granito, seres masivos que parecían montañas andantes, giraron sus cabezas de piedra para escuchar la respuesta. Sara sabía que esta pregunta llegaría. Todas las delegaciones humanas se enfrentaban a ella tarde o temprano. Dejó su copa y miró a la multitud que se estaba reuniendo. Más seres se acercaban, atraídos por la repentina tensión en el aire. «Es una pregunta justa», dijo Sara, con voz tranquila y firme, «y creo que merece una respuesta completa». El cuerpo de cristal de Strie brilló con alivio. «No deseamos ofender. Simplemente queremos entender. En todo nuestro tiempo en la Federación, nunca hemos visto una especie traer armas tan pesadas a eventos diplomáticos. La mayoría de nosotros no lleva nada más peligroso que dispositivos de comunicación». Una nueva voz se unió a la conversación. «Quizás planean conquistarnos a todos», dijo el embajador Torik de los clanes de guerra. Los Torik parecían un cruce entre un lagarto y un oso, con escamas gruesas y brazos poderosos. Pero incluso su gente, conocida por su amor a la batalla, solo llevaba armas ceremoniales a las reuniones de la Federación. Sara negó con la cabeza. «No estamos aquí para conquistar a nadie, embajador Torik. Todo lo contrario, de hecho». «Entonces, ¿por qué?», preguntó una voz musical desde arriba. Una de las Katara había aterrizado cerca, sus plumas de arcoíris brillando con curiosidad. «¿Por qué traen portadores de muerte lugares de paz?». La multitud era ahora más grande. Seres de docenas de mundos se acercaban, sus extraños ojos y sensores enfocados en la embajadora humana.
Sara podía sentir el peso de su atención, la importancia de este momento. Sus próximas palabras darían forma como la galaxia vería a la humanidad por generaciones. El coronel Martínez se acercó a su lado. Señora, ¿debería? No, coronel. Merecen saberlo. Sara se volvió hacia la multitud de alienígenas. Ustedes ven nuestras armas y piensan en agresión. Miran a nuestros guardias y asumen que planeamos violencia, pero lo están viendo al revés. Señaló el arma del sargento. Cada pistola, cada escudo, cada pieza de equipo de protección que llevamos cuenta una historia. No una historia de conquista, sino de protección. No estamos armados porque queramos herir a la gente. Estamos armados porque hemos aprendido lo que sucede cuando la gente buena no puede defenderse. Los colores de Strie cambiaron a un amarillo confuso. No entiendo. La Federación mantiene la paz. Las fuerzas de seguridad del Consejo protegen todas las reuniones diplomáticas. ¿Por qué necesitan sus propias armas? Porque, dijo Sara, su voz endureciéndose, hemos visto lo que pasa cuando la gente confía en otros para que los protejan. Hemos aprendido que los peores monstruos no siempre parecen monstruos. A veces llevan uniformes e insignias y prometen que si tan solo renuncias a tu capacidad de defenderte, ellos te mantendrán a salvo. La multitud alienígena se agitó inquieta. Esta no era la respuesta que esperaban. Sigo sin entender, dijo uno de los Nepilim, su forma gaseosa pulsando con una frustrada luz naranja. Seguramente los seres civilizados pueden resolver sus diferencias sin violencia. Sara rió, pero no había humor en su risa. Los seres civilizados, sí, pero ¿qué hay de los incivilizados? ¿Qué hay de aquellos que ven la civilización como una debilidad a explotar? Miró a los alienígenas reunidos. Díganme, ¿cuántas de sus especies han experimentado la guerra? ¿Una guerra real? Donde poblaciones enteras son aniquiladas solo por ser diferentes. La multitud se quedó en silencio. La mayoría de estos seres provenían de mundos donde el conflicto significaba desacuerdos sobre territorio o recursos, resueltos mediante negociación o, en el peor de los casos, combates limitados entre grupos pequeños. Los Katara resolvían disputas con concursos de canto. Sara continuó. Los Beltar comparten sus pensamientos directamente, haciendo el engaño casi imposible. Los señores de granito tardan demasiado en enojarse y son demasiado fuertes para temer un ataque. Todos ustedes son afortunados. Su biología, su evolución, su propia naturaleza los protege de ciertos tipos de maldad. Hizo una pausa, dejando que eso calara antes de continuar. Los humanos no somos tan afortunados. Aprendimos temprano en nuestra historia que hay algunos entre nosotros que ven la bondad como debilidad, la paz como una oportunidad y la confianza como algo para ser traicionado. El embajador Tori gruñó en voz baja. Habla de su propia especie como si fueran enemigos. Algunos de ellos lo son, dijo Sara simplemente. Ese es el punto. Aprendimos que las mayores amenazas a menudo provienen de dentro, de aquellos que prometen protección a cambio de libertad, que ofrecen seguridad a cambio del derecho a defendernos. La multitud estaba ahora en completo silencio. Incluso la música de fondo de la recepción se había detenido, como si la propia estación estuviera escuchando. ¿Les gustaría la respuesta diplomática a su pregunta?, preguntó Sara, su voz con un filo que hizo que varios alienígenas cercanos retrocedieran instintivamente. ¿O les gustaría la respuesta real? La forma de cristal de Strie parpadeó con una luz incierta. Nosotros queremos entender. Por favor, díganos la respuesta real. Sara asintió lentamente. La respuesta real es que cada arma que llevamos, cada guardia que apostamos, cada medida defensiva que tomamos es una promesa escrita en acero y energía. Una promesa que dice, nunca más. Nunca más que, susurró la Kithra. Los ojos de Sara se volvieron distantes, como si viera algo muy lejano y de hace mucho tiempo. Nunca más estaremos indefensos cuando el mal llame a nuestra puerta. Nunca más confiaremos en otros para proteger lo que amamos. Y nunca más dejaremos que los monstruos ganen simplemente porque la gente buena era demasiado civilizada para contraatacar. El silencio se prolongó, pesado con preguntas que aún no se habían hecho. Pero Sara podía ver en sus extraños ojos y sensores que los alienígenas comenzaban a entender. Las armas no eran signos de agresión. Eran signos de memoria, y la memoria era oscura. El gran salón permaneció en silencio, mientras Sara metía la mano en su chaqueta. Varios alienígenas retrocedieron nerviosamente, pero ella solo sacó un pequeño dispositivo no más grande que su palma.
Con una suave presión, una pantalla holográfica cobró vida sobre ellos, mostrando la imagen de un mundo azul y verde. «Esta es la Tierra», dijo Sara, su voz resonando en el espacio silencioso. «Nuestro hogar. Hermoso, ¿no es así?» Los alienígenas asintieron o hicieron sus gestos equivalentes. La Tierra se veía pacífica desde el espacio, con sus nubes blancas arremolinadas y sus profundos océanos azules. Para la mayoría de sus especies, la historia es un relato de crecimiento y aprendizaje, continuó Sara. Desarrollaron arte, ciencia, filosofía. Alcanzaron las estrellas porque querían explorar y descubrir. El holograma cambió para mostrar imágenes de varios mundos natales alienígenas, cada uno prístino y sin marcas de conflicto. La historia humana es diferente. La imagen cambió para mostrar una antigua biblioteca. Sus altos estantes llenos de pergaminos y libros. Eruditos con túnicas sencillas trabajaban en silencio en mesas de madera, copiando textos a la luz de las velas. Esta fue la gran biblioteca de Alejandría, explicó Sara. Durante siglos, fue el centro del saber humano. Matemáticas, astronomía, medicina, literatura, las mentes más grandes de nuestro mundo vinieron aquí para estudiar y enseñar. La imagen de repente se llenó de llamas. La pacífica biblioteca se convirtió en un infierno. Eruditos corriendo con brazadas de libros, tratando de salvar lo que podían del fuego. Se quemó, dijo Sara simplemente. No una, sino muchas veces. Llegaron ejércitos y decidieron que el conocimiento era peligroso. Quemaron libros, mataron maestros, destruyeron siglos de progreso humano porque tenían miedo de lo que la gente podría aprender. La forma de cristal del embajador Strie pulsó con una luz rosa de conmoción. ¿Pero por qué? El conocimiento es precioso. ¿Por qué alguien lo destruiría? Porque el conocimiento le da poder a la gente, dijo el coronel Martínez, hablando por primera vez. Su voz era áspera como la grava. Y siempre hay quienes quieren asegurarse de que solo ellos tienen el poder. El holograma cambió de nuevo, mostrando una aldea medieval. Los granjeros trabajaban en los campos mientras sus hijos jugaban cerca. Parecía pacífico, casi perfecto. Entonces llegaron los incursores. Los alienígenas observaron con horror cómo guerreros con armadura barrían la aldea. Los granjeros solo tenían herramientas sencillas: horcas, guadañas, cuchillos de cocina. Intentaron defenderse, intentaron proteger a sus familias, pero sus herramientas no eran rival para las espadas y armaduras. Esto sucedió miles de veces a lo largo de nuestra historia, dijo Sara, con voz firme pero ojos duros. Gente buena, gente pacífica, vio sus vidas destruidas porque no podían defenderse de aquellos que vivían de la violencia. La embajadora catarahuecó sus plumas nerviosamente. Pero seguramente sus gobiernos los protegieron, sus ejércitos. Sara negó con la cabeza. A veces los ejércitos estaban demasiado lejos. A veces estaban ocupados luchando contra otros ejércitos. Y a veces... El holograma cambió de nuevo, mostrando soldados con diferentes uniformes atacando las mismas aldeas que se suponía debían proteger. A veces, los ejércitos eran el problema. Las imágenes llegaron más rápido ahora, mostrando escena tras escena de sufrimiento humano. Ciudades ardiendo mientras sus bibliotecas y escuelas se convertían en humo. Eruditos, escondiendo su trabajo en cuevas y lugares secretos, esperando que alguien lo encontrara después de que ellos se hubieran ido. Gente común tratando de proteger a sus familias con cualquier arma que pudieran encontrar. Aprendimos temprano que el conocimiento, la cultura y la paz son cosas preciosas, dijo Sara. Y las cosas preciosas necesitan protección. Pero más importante aún, aprendimos que no siempre puedes contar con otros para proporcionar esa protección. Apareció una nueva imagen. Un grupo de monjes en un monasterio de montaña copiando cuidadosamente libros a la luz de las velas mientras los soldados registraban los valles de abajo. Estos hombres pasaron sus vidas preservando el conocimiento humano, explicó Sara. Se escondieron en lugares remotos, copiando textos en secreto, transmitiendo el saber de una generación a la siguiente. Sabían que si los atrapaban, los matarían, pero lo hicieron de todos modos porque entendían algo importante. ¿Qué?, preguntó uno de los Nepilim, su forma gaseosa pulsando con una curiosa luz azul. Que el conocimiento sin protección muere, que la paz sin la capacidad de defenderla se convierte en esclavitud, que la confianza sin fuerza es solo una invitación a la traición.
El holograma cambió para mostrar una escena que hizo que muchos de los alienígenas jadearan. Soldados humanos, claramente de la historia más reciente de la Tierra, montaban guardia mientras los maestros daban clases en las ruinas de una escuela bombardeada. Incluso en nuestros tiempos más oscuros, dijo Sara, siempre hubo quienes eligieron proteger en lugar de destruir, pero aprendieron a llevar armas mientras lo hacían. El embajador Torik de los clanes de guerra se inclinó hacia adelante. Su gente suena como guerreros natos. ¿Por qué hablan de esto con tanta tristeza? La expresión de Sara se volvió aún más seria. Porque nunca quisimos ser guerreros, embajador. Queríamos ser granjeros y maestros y artistas y exploradores. Pero aprendimos que si la gente buena no aprende a luchar, entonces solo la gente mala tendrá armas. El holograma mostró una nueva imagen, una ciudad humana bajo ataque. Pero esta vez, los defensores estaban listos. Tenían murallas, armas, soldados entrenados. Los atacantes fueron rechazados. Por eso llevamos armas, dijo el coronel Martínez, su mano descansando sobre su arma de cinto. No porque queramos usarlas, sino porque hemos aprendido lo que sucede cuando no podemos. Las imágenes continuaron, mostrando la larga y sangrienta historia de la civilización humana. Tiempos en que los fuertes se aprovechaban de los débiles, cuando el conocimiento era destruido por miedo, cuando la paz era destrozada por aquellos que veían la bondad como debilidad. Pero deben entender, dijo Sara, dirigiéndose a la multitud de diplomáticos alienígenas, que por cada destructor en nuestra historia hubo 10 protectores. Por cada libro quemado, hubo una docena de personas que arriesgaron sus vidas para salvar otros. Por cada aldea que cayó ante los incursores, hubo una ciudad que se mantuvo firme porque su gente se negó a ser indefensa. Un joven Beltar en la multitud habló, su forma de cristal brillando con una inocente luz verde. Pero seguramente esos tiempos oscuros ya han quedado atrás. Su mundo es pacífico. Sí. Sara y el coronel Martínez intercambiaron una mirada. El holograma cambió para mostrar imágenes más recientes. Pacificadores humanos protegiendo refugiados. Soldados montando guardia en escuelas y hospitales. Oficiales de policía caminando por calles peligrosas para mantener a la gente común a salvo. Hemos aprendido a ser mejores, dijo Sara con cuidado. Pero nunca hemos olvidado las lecciones de nuestro pasado. Cada generación de humanos crece aprendiendo las historias de lo que le sucedió a aquellos que no pudieron protegerse. Enseñamos a nuestros hijos sobre los granjeros que murieron con orcas en sus manos, sobre los eruditos que escondieron el conocimiento en cuevas, sobre las ciudades que cayeron porque confiaron en otros para mantenerlas a salvo. La multitud alienígena estaba ahora en completo silencio, absorta en esta oscura historia que nunca habían imaginado. Las armas que ven, continuó Sara, no son herramientas de conquista, son herramientas de memoria. Cada pistola, cada escudo, cada sistema defensivo que construimos es un recordatorio de una simple verdad. El mal existe y nunca se toma un día libre. Si la gente buena quiere proteger lo que ama, necesita ser más fuerte que aquellos que lo destruirían. La forma de cristal de Strie parpadeó con comprensión, pero también con miedo. Ustedes se preparan para la guerra incluso en tiempos de paz. Nos preparamos para la realidad, corrigió Sara. La paz no es el estado natural del universo. La paz es lo que sucede cuando la gente buena es lo suficientemente fuerte para hacerla posible y lo suficientemente sabia para mantenerla. El holograma se desvaneció, dejando a los alienígenas en la suave luz de las estrellas del exterior. Muchos de ellos parecían conmocionados, sus diversas expresiones mostrando una comprensión incipiente de lo que nunca habían sabido sobre sus nuevos miembros de la Federación. Pero Sara aún no había terminado. Había más en la historia, y podía ver en sus ojos que estaban listos para escucharla. La verdadera razón por la que los humanos llevaban armas a donde quiera que iban era más oscura que la simple historia. Se trataba de los monstruos que llevaban rostros amigables. Sara Che miró a los alienígenas reunidos, viendo la confusión y la preocupación en sus extraños ojos. Habían escuchado su lección de historia sobre incursores y bibliotecas en llamas, pero podía decir que todavía no lo entendían del todo. Para ellos, estos parecían problemas de un pasado primitivo, cosas que los seres civilizados habían superado. Estaba a punto de mostrarles cuán equivocados estaban. Puedo ver que están pensando que estos son problemas antiguos, dijo Sara, su voz tranquila en el gran salón, que la civilización moderna ha superado una violencia tan cruda. Se preguntan por qué todavía llevamos armas contra enemigos del pasado lejano. Varios alienígenas asintieron o hicieron sus gestos equivalentes.
El joven Beltar que había hablado antes brilló con una luz esperanzadora. La verdad es, continuó Sara, que el peor capítulo de la historia humana no ocurrió en el pasado lejano. Ocurrió hace menos de un siglo. Y los monstruos responsables no parecían monstruos en absoluto. La pantalla holográfica volvió a la vida, mostrando una ciudad humana que parecía casi moderna. Calles limpias, edificios altos, gente con ropa de negocios caminando al trabajo. Podría haber sido cualquier asentamiento humano próspero. Esto es Berlín, Alemania, en el año 1933, dijo Sara. Una ciudad civilizada en un país civilizado. Los humanos que vivían aquí tenían arte, música, literatura, ciencia. Tenían elecciones, leyes y policía. Pensaban que estaban a salvo. La imagen se acercó para mostrar a la gente más de cerca. Familias caminando juntas, niños jugando en parques, parejas tomadas de la mano junto a un río. Parecían felices y pacíficos. Estas personas habían renunciado a sus armas años antes, dijo el coronel Martínez, con voz sombría. Su gobierno los había convencido de que solo la policía y el ejército necesitaban armas. A los ciudadanos privados, se les dijo, debían confiar en que sus líderes los protegerían. La escena cambió. Ahora las mismas calles estaban llenas de soldados marchando, pero estos soldados llevaban uniformes diferentes. Portaban banderas rojas brillantes con símbolos negros retorcidos. Un nuevo gobierno llegó al poder, explicó Sara. Prometieron orden, prosperidad, protección contra los enemigos. Todo lo que la gente tenía que hacer era confiar en ellos por completo. Renunciar solo a unas pocas libertades. Dejar que el gobierno decidiera qué libros podían leer, qué ideas podían discutir, con quién podían ser amigos. Los alienígenas observaron con creciente horror cómo la pacífica ciudad se transformaba. Los libros ardían en grandes pilas en las plazas del pueblo. Pero esta vez, no eran incursores extranjeros los que los destruían. Era el propio gobierno del pueblo. Pero seguramente la gente se resistió, preguntó el embajador Torik, sus manos escamosas apretándose en puños. Los clanes de guerra nunca aceptarían tal tratamiento. Algunos lo intentaron, dijo Sara con tristeza. El holograma mostró pequeños grupos de humanos escondidos en sótanos y bosques, pero parecían desesperados y débiles. Pero habían renunciado a sus armas años antes. Recuerden, habían confiado en que su gobierno los protegería. Ahora ese mismo gobierno los estaba cazando. Las imágenes se volvieron más oscuras. Trenes llenos de gente asustada. Campos rodeados de alambre y guardias. Familias destrozadas en la noche. Los alienígenas podían ver el sufrimiento incluso, sin entender todos los detalles. En solo 12 años, dijo Sara, su voz apenas un susurro, esta sociedad civilizada, educada y moderna asesinó a 6 millones de sus propios ciudadanos. No en batalla, no en defensa propia, sino simplemente porque eran diferentes, porque adoraban de manera diferente o pensaban de manera diferente o se veían diferentes. El silencio en el salón fue total. Incluso el zumbido de fondo del sistema de la estación parecía silenciado. 6 millones, repitió la embajadora cátara, su voz musical quebrándose por la conmoción. ¿Cómo es posible tal número? Fue organizado, respondió el coronel Martínez. Planeado, sistemático. Construyeron fábricas para matar, sistemas de transporte para mover a las víctimas, burocracias para procesar el papeleo. No fue violencia aleatoria. Fue asesinato industrializado. El holograma cambió para mostrar otras escenas, otros tiempos y lugares, diferentes uniformes, diferentes banderas, pero el mismo patrón terrible. Esta no fue la única vez, continuó Sara. Rusia, China, Camboya, Ruanda. Una y otra vez a lo largo de nuestra historia reciente, los gobiernos se volvieron contra su propia gente. Y cada vez, las víctimas tenían lo mismo en común. ¿Qué? Preguntó Ostrie, aunque su forma de cristal ya parpadeaba con una temerosa comprensión. Habían confiado en alguien más para que los protegiera. Sara se acercó a la multitud alienígena, y varios de ellos retrocedieron instintivamente de las armas que ella y sus guardias portaban. Verán, dijo, aprendimos algo que la mayoría de las especies nunca tienen que aprender. El mayor mal no proviene de invasores extranjeros o bestias salvajes. Proviene de aquellos que prometen mantenerte a salvo si tan solo les das el control total. Hizo un gesto hacia la cátara. Su gente nunca ha conocido una traición como esta porque su biología lo hace casi imposible. Sus canciones transmiten verdad emocional.
El engaño se nota en su voz. Luego, a los Beltar, su matriz de cristal les permite compartir pensamientos directamente. Las mentiras son inmediatamente obvias para ustedes. Y a los señores de granito, ustedes viven miles de años y piensan en siglos. El engaño a corto plazo no tiene sentido para ustedes. Los alienígenas se agitaron inquietos, comenzando a entender lo que hacía diferentes a los humanos. Nosotros no tenemos esas protecciones, dijo Sara. Un humano puede mirarte a los ojos, darte la mano, prometer protegerte y estar planeando tu muerte todo el tiempo. Nuestra propia historia está llena de líderes que fueron elegidos por el pueblo y luego se volvieron y esclavizaron o asesinaron a esa misma gente. El holograma mostró una nueva imagen. Un hombre con un simple uniforme militar hablando a una multitud que lo vitoreaba. Parecía ordinario, incluso amigable. Este hombre convenció a toda una nación de que sus problemas eran causados por sus vecinos, explicó Sara. Prometió que si le daban suficiente poder, él lo resolvería todo. Le creyeron. Le dieron ese poder. La escena cambió para mostrar los resultados. Ciudades en ruinas, millones de muertos, un continente entero en guerra. Las personas que lo siguieron no eran malvadas, continuó Sara. La mayoría de ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Eran maestros, granjeros, tenderos, padres, gente común que cometió el error de confiar en alguien que les prometió seguridad a cambio de libertad. La naturaleza guerrera del embajador Torik estaba claramente perturbada por esta revelación, pero seguramente algunos lucharon. Incluso sin armas, seguramente algunos se resistieron. Lo intentaron, dijo el coronel Martínez sombríamente. Pero cuando has renunciado a tus armas, cuando has aceptado que solo el gobierno debería tener el poder de defender o atacar, la resistencia se vuelve casi imposible. Los pocos que le intentaron fueron rápidamente abrumados. La expresión de Sara se volvió aún más seria. Fue entonces cuando aprendimos la lección más importante de la historia humana. La libertad no es gratis y la seguridad no es segura. En el momento en que le das a alguien más el poder total sobre tu protección, le das el poder total sobre tu vida. Sostuvo su arma de cinto, una elegante arma de energía que brillaba suavemente en la luz del salón. Esta arma no está apuntando a ustedes, dijo a la multitud alienígena. Está apuntando a cualquiera que intente quitarnos nuestro derecho a defendernos, a cualquiera que nos prometa seguridad a cambio de nuestra libertad, a cualquiera que nos diga que debemos confiar en ellos por completo porque saben lo que es mejor para nosotros. La luz del joven Beltar parpadeó con confusión. Pero la Federación nunca haría tales cosas. Somos civilizados, pacíficos. Estoy segura de que lo son, dijo Sara suavemente, y espero que siempre lo sean. Pero la esperanza no es suficiente. La confianza no es suficiente. Las buenas intenciones no son suficientes. Miró a todos los diplomáticos reunidos. Estos seres de docenas de mundos que nunca habían conocido la traición a tal escala. Cada humano aprende esta historia en la escuela, continuó. Enseñamos a nuestros hijos sobre los granjeros con orcas, sobre los eruditos que escondían libros en cuevas, sobre la gente común que confió en los líderes equivocados. Nos aseguramos de que cada generación entienda lo que sucede cuando la gente buena se vuelve indefensa. El coronel Martínez dio un paso adelante. Cada arma que llevamos, cada nave que construimos, cada sistema defensivo que instalamos viene con la misma promesa. Nunca más estaremos indefensos cuando el mal llame a nuestra puerta. Nunca más confiaremos en otros para proteger lo que amamos. Nunca más dejaremos que los monstruos ganen simplemente porque éramos demasiado civilizados para contraatacar. La multitud alienígena estaba en silencio, procesando esta oscura revelación sobre sus nuevos miembros de la Federación. Habían preguntado por qué los humanos estaban tan fuertemente armados, esperando una respuesta sobre agresión primitiva o desconfianza. En cambio, habían aprendido sobre la memoria, sobre el terrible conocimiento de que los monstruos podían llevar rostros amigables y que el mal podía venir envuelto en promesas de protección. Pero aún había más en la historia, algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre la galaxia misma. El gran salón permaneció en silencio después de la oscura revelación de Sara sobre la historia humana. Los diplomáticos alienígenas estaban congelados, procesando el terrible conocimiento de lo que los seres civilizados podían hacerse unos a otros. Muchos nunca habían imaginado que el mal pudiera llevar rostros tan ordinarios, que los monstruos pudieran ser elegidos en lugar de conquistados. Entonces una nueva voz habló desde el fondo de la multitud,
y todos los seres en el salón se giraron para mirar. La joven humana dice la verdad, pero solo dice una parte de ella. La multitud se separó lentamente, casi con reverencia, mientras una figura se acercaba. Se movía con una gracia que parecía doblar el aire a su alrededor, y su forma cambiaba constantemente entre energía y materia. A veces parecía sólido, como un humanoide alto hecho de luz estelar viviente. Otras veces aparecía como una nube fluida de plata y oro que brillaba con su propio fuego interior. Sarah Chen sintió que su corazón daba un vuelco. Había oído descripciones de este ser, pero nunca esperó ver uno en persona. Primero entre las estrellas, dijo, ofreciendo el saludo formal que su entrenamiento diplomático le había enseñado. Nos sentimos honrados por su presencia. El ascendido la reconoció con un gesto que de alguna manera transmitía tanto sabiduría antigua como una amable diversión. A su alrededor, los otros alienígenas se estaban apartando, sus diversas formas mostrando un profundo respeto mezclado con asombro. Los ascendidos eran la especie conocida más antigua de la galaxia, seres de un desarrollo tan avanzado que rara vez se molestaban con los asuntos de las razas más jóvenes. He observado a su especie desde que miraron por primera vez el cielo nocturno con asombro, dijo primero entre las estrellas, su voz resonando directamente en la mente de cada presente sin necesidad de dispositivos de traducción. Las razas más jóvenes temen sus armas, pero yo temo algo completamente diferente. La forma de cristal del embajador Strie parpadeó con confusión. ¿Qué podría asustar a alguien como usted? Su moderación, respondió el ascendido, y de alguna manera logró mirar directamente al coronel Martínez, a pesar de no tener ojos fijos. ¿Saben cómo llamamos a una especie que desarrolla armas capaces de acabar con toda la vida en su mundo los 2 siglos de descubrir la electricidad? La multitud alienígena esperó en tenso silencio. Extinta, dijo simplemente primero entre las estrellas. O se destruyen a sí mismos en fuego nuclear o convierten sus mundos en páramos envenenados. Hemos observado a 847 especies alcanzar este umbral de poder. El ser antiguo hizo una pausa, dejando que ese número se asentara en sus mentes. 846 siguieron el mismo camino. Crearon el poder de los dioses, y luego lo usaron para destruirse a sí mismos y a todo lo que decían amar. Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que los humanos eran inusuales, pero nunca se había dado cuenta de cuán inusuales. Los humanos, continuó el ascendido, su forma cambiando una apariencia más sólida como para enfatizar la importancia de sus palabras, crearon armas que podrían acabar con toda la vida en la Tierra, bombas que podrían arrasar ciudades enteras, venenos que podrían matar a todos los seres vivos en continentes, enfermedades que podrían aniquilar poblaciones enteras. Los diplomáticos alienígenas miraron a la delegación humana con un nuevo temor. El coronel Martínez y el sargento King de repente no solo parecían armados, sino aterradores. Si su gente podía crear tales horrores, ¿de qué eran capaces? Pero entonces, dijo primero entre las estrellas, y su voz llevaba una nota de algo que podría haber sido asombro. Guardaron las armas. El miedo en la sala se convirtió en confusión. Crearon tratados, protocolos, salvaguardias. Construyeron sistemas para evitar que sus propias armas fueran utilizadas. Eligieron la moderación cuando tenían el poder de las estrellas en sus manos. El embajador Torik se inclinó hacia adelante, su mente de guerrero luchando con este concepto. ¿Por qué una especie limitaría voluntariamente su propio poder? Sarah comenzó a responder, pero el ascendido levantó una mano que brillaba con luz interior. ¿Por qué aprendieron algo que otras 846 especies no pudieron? Explicó primero entre las estrellas. Aprendieron que tener el poder de destruir todo no significa que debas usarlo. Desarrollaron sabiduría más rápido de lo que desarrollaron armas. El ser antiguo hizo un gesto hacia el coronel Martínez y su arma de cinto. Estas armas que temen, comparadas con lo que los humanos podrían llevar, son juguetes de niños. Podrían armarse con dispositivos de realidad, destructores de planetas, codificadores de conciencia. Su ejército podría desplegar armas que harían que sus peores pesadillas parecieran agradables. Varios alienígenas retrocedieron aún más de la delegación humana. En cambio, continuó el ascendido, llevan armas de proyectiles cinéticos y escudos de energía, herramientas que pueden proteger al inocente y detener al culpable, pero que no pueden destruir civilizaciones accidentalmente. Primero entre las estrellas se acercó a Sarah, su forma solidificándose hasta parecer casi humana, aunque todavía brillaba con una suave luz estelar.
He existido durante millones de años, dijo. He visto imperios nacer y caer. He visto especies evolucionar de criaturas primitivas a amos del espacio y el tiempo, pero nunca he visto nada como lo que sucedió en la Tierra. ¿Qué quiere decir?, preguntó el joven Beltar, su forma de cristal pulsando con una luz curiosa. Tenían el poder de gobernar la galaxia, explicó el ascendido. Con sus armas, su disposición a luchar, su comprensión del conflicto y la estrategia, podrían haber conquistado cada mundo que encontraron. En cambio, solicitaron unirse a la Federación como iguales. Ofrecieron compartir su conocimiento, su protección, su fuerza. Sara sintió un rubor de orgullo, pero también de vergüenza. Nunca había pensado en la humanidad en esos términos. Más que eso, continuó primero entre las estrellas. No vinieron como conquistadores, sino como protectores. Cada nave humana, cada estación espacial, cada colonia está diseñada con un propósito: defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. El ascendido se giró para dirigirse directamente a la multitud. Estos seres que temen, estos humanos fuertemente armados, ¿qué han estado haciendo durante los últimos 3 meses desde que se unieron a la Federación? Construyendo nuevas rutas comerciales para beneficiar a todas las especies, compartiendo tecnología médica para curar enfermedades, ofreciendo su experiencia militar para proteger mundos pacíficos de incursores y piratas. Los colores del embajador Strie cambiaron a un púrpura avergonzado. Nosotros los juzgamos por las apariencias. Vimos armas y asumimos agresión. Comprensible, dijo el ser antiguo con gentileza. La mayoría de las especies muestran su naturaleza abiertamente. Los seres pacíficos no llevan armas. Los seres agresivos llevan muchas armas. Pero los humanos, su forma brilló con lo que podría haber sido diversión. Los humanos llevan armas precisamente porque son pacíficos. No entiendo, dijo uno de los Nepilim, su forma gaseosa pulsando con colores confusos. Sara dio un paso adelante, finalmente entendiendo lo que el ascendido intentaba mostrar a los demás. Llevamos armas porque hemos aprendido que la gente pacífica necesita ser fuerte, o de lo contrario, solo la gente violenta tendrá el poder. Estamos armados, no porque queramos luchar, sino porque queremos asegurarnos de que las peleas terminen rápido y que el lado correcto gane. Primero entre las estrellas asintió con aprobación. En todos mis eones, nunca he encontrado una especie que entendiera este principio tan profundamente. La mayoría de los seres son pacifistas que no pueden defender sus ideales o guerreros que viven solo para el conflicto. Los humanos han encontrado el equilibrio. Son guerreros al servicio de la paz. La forma del ascendido comenzó a cambiar de nuevo, volviéndose más energía que materia. Pero hay algo más que deben saber sobre por qué los humanos están armados, dijo, su antigua mirada posándose en Sara Chen. Algo que aún no les han contado. Sara sintió que se le encogía el corazón. Había esperado evitar este tema, al menos por un tiempo más. La galaxia parecía tan pacífica, tan segura. Había querido dejar que las otras especies disfrutaran de esa paz un poco más. Pero primero entre las estrellas la miraba con esos antiguos ojos sabios, y supo que el tiempo de las ilusiones agradables había terminado. «Vas a hablarles de los devoradores», dijo en voz baja. Un escalofrío pareció recorrer la propia estación. Los dispositivos de traducción de varias especies alienígenas tuvieron problemas con la palabra, produciendo variaciones como la oscuridad hambrienta. Aquellos que consumen la luz y el fin de todas las cosas. El ascendido asintió gravemente. La Federación Galáctica ha sido cuidadosamente protegida de este conocimiento. Quizás es hora de que entiendan por qué las antiguas potencias se armaron tan pesadamente y por qué estamos tan agradecidos por nuevos aliados que comprenden la necesidad de la fuerza. La multitud alienígena se acercó más, sintiendo que estaban a punto de aprender algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre la galaxia. Y en las profundidades del espacio, mucho más allá del borde del espacio conocido, algo vasto y hambriento se agitó en la oscuridad entre las estrellas, como si hubiera oído pronunciar su nombre. El gran salón de la estación de Consejo Galáctico, Nexus 7, nunca había estado tan silencioso. Cada ser presente podía sentir que estaba a punto de aprender algo que cambiaría su comprensión del universo mismo. El ascendido, conocido como primero entre las estrellas, estaba en el centro de la multitud, su forma antigua parpadeando entre energía y materia como una constelación viviente. Sara Che miró al ser antiguo con una mezcla de respeto y resignación. Había esperado mantener este secreto un poco más, dejar que las especies pacíficas de la Federación disfrutaran de su inocencia.
Pero quizás era mejor así. Quizás necesitaban saberlo. «Vas a hablarles de los devoradores», dijo de nuevo, su voz resonando en el salón silencioso. La palabra pareció tener un eco extraño, y varios dispositivos de traducción alienígenas chisporrotearon e hicieron ruidos de angustia mientras intentaban procesar conceptos para los que no tenían un marco de comprensión. Primero entre las estrellas asintió lentamente. «El tiempo de las mentiras cómodas está terminando. Merecen saber por qué hemos vigilado sus fronteras tan cuidadosamente. ¿Por qué hemos construido nuestras defensas tan lejos de sus mundos? ¿Por qué hemos estado tan agradecidos por cualquier especie dispuesta a levantarse y luchar?» La forma de cristal del embajador Strie parpadeó con energía nerviosa. «¿Qué son estos devoradores? Nunca he oído ese término en ninguna base de datos de la Federación». «Porque lo hemos mantenido oculto para ustedes», respondió el ascendido, su voz pesada con una antigua pena. «Queríamos darles tiempo para crecer, para desarrollarse, para disfrutar de la paz que tanto luchamos por preservar. Pero ese tiempo está terminando». Sara dio un paso adelante, su entrenamiento diplomático luchando con su instinto humano de proteger a estos seres inocentes de las duras verdades. El entrenamiento diplomático perdió. «Hace 300 años», comenzó, «mucho antes de que alcanzáramos el viaje más rápido que la luz, nuestros telescopios de espacio profundo detectaron algo en el borde de nuestra galaxia. Señales de radio, llamadas de socorro, fragmentos de comunicaciones de civilizaciones que nunca supimos que existían». La pantalla holográfica volvió a la vida, mostrando la vasta espiral de la Vía Láctea. Puntos de luz marcaban las ubicaciones de civilizaciones conocidas, incluida la Tierra, en uno de los brazos exteriores. «Las señales venían de aquí», dijo Sara, señalando el borde mismo de la espiral de la galaxia. El holograma se acercó para mostrar un espacio vacío, donde debería haber habido estrellas. Sistemas estelares enteros enviaban transmisiones de emergencia, pidiendo ayuda, rogando a cualquiera que pudiera oírlos que recordara que habían existido. La multitud alienígena se inclinó, sus diversas formas mostrando una intensa curiosidad mezclada con un creciente pavor. «Y entonces», dijo el coronel Martínez, su voz ronca cortando el silencio como un cuchillo, «las señales se detuvieron. No todas a la vez, sino una por una. Sistema estelar tras sistema estelar guardó silencio. Quizás fueron destruidos por algún desastre natural», sugirió el joven Beltar con esperanza. «Una nova o un agujero negro». Primero entre las estrellas negó con la cabeza, y la luz estelar pareció atenuarse alrededor del ser antiguo. «Nada tan simple. Enviamos ondas de largo alcance para investigar. Lo que encontramos fue peor que la destrucción». El holograma cambió para mostrar las lecturas de esas antiguas ondas. ¿Dónde deberían haber estado prósperos sistemas estelares? Solo había espacio vacío. No planetas destruidos o soles muertos, sino nada en absoluto. Como si sistemas solares enteros hubieran sido cuidadosamente eliminados de la realidad. «Los devoradores no solo destruyen civilizaciones», explicó Sara, su voz apenas un susurro. «Las consumen. Comen no solo la materia y la energía de los mundos, sino la información misma de que esos mundos existieron alguna vez. La propia realidad olvida que esos lugares, esas personas, esas especies enteras alguna vez existieron». El silencio en el salón era tan completo que el suave zumbido del soporte vital de la estación sonaba como un trueno. «¿Cuántas?», preguntó el embajador Toric, su mente de guerrero captando inmediatamente el alcance de la amenaza. «Estimamos más de 50.000 civilizaciones», respondió primero entre las estrellas. «Razas con miles de millones de años de historia. Especies que habían dominado tecnologías más allá de cualquier cosa que la Federación actual pueda imaginar. Brazos galácticos enteros llenos de vida, arte y conocimiento. Desaparecidos». Sara añadió, «no solo muertos, sino borrados como si nunca hubieran existido». Uno de los Nepilim pulsó con una aterrorizada luz púrpura. «Pero seguramente algo tan poderoso habría sido detectado por nuestros sensores de largo alcance. ¿Dónde están ahora?» La forma del ascendido se solidificó, adoptando una apariencia casi humana, pero por la luz estelar que fluía a través de su piel translúcida. «Están aquí», dijo simplemente, «en el borde de nuestra galaxia, justo más allá del alcance de sus telescopios más potentes. Han estado consumiendo lentamente su camino hacia adentro durante millones de años». Sara activó una nueva pantalla que mostraba una línea de tiempo que se extendía a través de eras geológicas. «Los ascendidos han estado librando una acción de contención durante 3 millones de años»,
explicó. Cada pocos siglos, retroceden otros 1000 años luz. La Federación existe en esta burbuja pacífica porque antiguos poderes como Primero entre las Estrellas se sacrificaron para mantener las barreras. Los diplomáticos alienígenas se miraron unos a otros con un horror creciente. Toda su civilización, todo lo que habían pensado que era normal y permanente, existía solo porque otros estaban muriendo para protegerlos. Pero seguramente con todas nuestras flotas combinadas, nuestras tecnologías, podríamos luchar contra ellos. Las escamas del embajador Torik se erizaron con agresión instintiva. Lo intentamos, dijo tristemente Primero entre las Estrellas. Hace 15.000 años, reunimos la armada más grande de la historia galáctica. Naves de 100 especies, armas que podían quebrar planetas, escudos que podían resistir supernovas. Lanzamos todo lo que teníamos contra la fuerza de exploración devoradora más cercana. ¿Qué pasó?, susurró la Kithra. Se los comió, respondió el ascendido. Naves, armas, tripulaciones, el recuerdo mismo de su existencia. Los devoradores aprendieron nuestras tácticas, absorbieron nuestra tecnología, añadieron nuestra fuerza a la suya. Cuando llegó la siguiente oleada, eran más fuertes que antes. Sara respiró hondo, preparándose para revelar la verdad más dura de todas. Cuando la humanidad se enteró de esta amenaza, toda nuestra filosofía militar cambió. Cada nave humana, cada estación espacial, cada colonia fue rediseñada con un único propósito en mente. El coronel Martínez dio un paso adelante, su mano descansando sobre su arma. Cuando vengan los devoradores, no nos iremos en silencio. No nos rendiremos. No negociaremos. Y desde luego, no dejaremos que añadan nuestra fuerza a la suya. Cada arma que llevamos, continuó Sara, cada soldado que entrenamos, cada sistema defensivo que construimos está diseñado en torno a un único principio. Cuando no puedes ganar, te aseguras de que el enemigo pague un precio tan terrible que se lo piense 2 veces antes de atacar a cualquier otro. La luz del joven Beltar parpadeó con una esperanza confusa. Pero seguramente debe haber alguna forma de derrotarlos, alguna debilidad. Primero entre las Estrellas se giró para mirar a la delegación humana, y por primera vez había algo parecido a la esperanza en su antigua voz. Quizás, en todos mis eones de existencia, nunca he encontrado una especie como la humanidad. Son la primera raza que hemos encontrado que se prepara para amenazas que nunca ha enfrentado, basándose únicamente en el sufrimiento de otros. El ascendido se dirigió directamente a la multitud. Cada otra especie en la Federación lucha para protegerse a sí misma, a sus propios mundos, a su propia gente. Admirable, pero limitado. Los humanos. El ser antiguo hizo una pausa como si buscara las palabras adecuadas. Los humanos luchan para proteger el concepto de protección en sí mismo. Sara sintió sombríamente. Hemos visto lo que sucede cuando la gente buena no puede defenderse. Hemos vivido la pesadilla de ver triunfar al mal porque los inocentes estaban indefensos. Juramos que nunca volvería a suceder. Ni a nosotros, ni a nadie. La voz del coronel Martínez llevaba el peso de una convicción absoluta. Cada humano en la galaxia lleva la misma promesa. Nos interpondremos entre la oscuridad y la luz. Lucharemos por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Y cuando vengan los devoradores, descubrirán que algunas presas muerden de vuelta. Los diplomáticos alienígenas permanecieron en un silencio atónito, tratando de procesar esta revelación. Su pacífica federación, su gentil modo de vida, existía solo porque antiguos guardianes mantenían la línea contra horrores cósmicos más allá de la imaginación. El embajador Stries se acercó a Sara, su forma de cristal resonando con una nueva comprensión y una profunda vergüenza. Nosotros, pido disculpas por cuestionar sus armas. Vimos agresión donde deberíamos haber visto protección. Sara posó una mano suave sobre la superficie cristalina del alienígena. No tenían forma de saberlo. Sus especies han tenido la suerte de evolucionar en seguridad. Pero ahora saben la verdad. Miró a través de los grandes ventanales a las estrellas de más allá, hermosas y pacíficas en la noche infinita. La galaxia es vasta y maravillosa, llena de arte, música y sabiduría inconmensurables. Vale la pena protegerla. Alguien tiene que asegurarse de que siga así. Primero entre las Estrellas se movió para pararse a su lado, su forma antigua parpadeando con algo que podría haber sido orgullo. Por primera vez en millones de años, no estamos luchando solos. Las barreras se están debilitando. Los devoradores están reuniendo sus fuerzas para otro avance.
Pero ahora tenemos aliados que entienden lo que está en juego. La multitud alienígena comenzó a dispersarse lentamente, sus mentes tambaleándose con este nuevo conocimiento. Todo lo que habían creído saber sobre el universo había cambiado en el lapso de una hora. 6 meses después, comenzaron los primeros ejercicios de defensa conjuntos entre humanos y la Federación. Las armas que una vez parecieron excesivas ahora eran reconocidas como una preparación apenas adecuada para lo que se avecinaba. Se iniciaron programas de entrenamiento en 100 mundos, enseñando a especies pacíficas las duras lecciones que la humanidad había aprendido a través de sangre y sufrimiento. Y por primera vez en 3 millones de años, los antiguos guardianes en el borde de la galaxia no estaban solos.